Gracia y paz sean dadas a cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos que ahora mismo se están conectando a la Escuela del Espíritu. Y a los que estamos acá les saludamos y esperamos que el Señor sea añadiendo una medida más de su gracia, de su paz, para que podamos entender, para que podamos comprender el plan que Dios tiene para con cada uno de nosotros y que como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor, podamos cumplir la razón de nuestra existencia acá en la tierra, que no es otra sino poder cumplir la razón y el propósito eterno de Dios, que ha tenido antes y que ha tenido siempre en su corazón. Así que bienvenidos todos y todas. Vamos a empezar orando al Señor, pidiéndole al Señor que Dios nos dé luz, sabiduría, revelación de Cristo y que cada uno de nosotros podamos crecer, madurar, como dice el apóstol a los hebreos. Vamos avanzando hacia la madurez. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo y esta hora. Permite que tu Santo Espíritu de Dios pueda guiarnos, el Maestro por excelencia, el que nos enseña todas las cosas, el que nos enseña y nos conduce a la verdad, la cual es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que nos mantiene en la verdad, que es Cristo el Señor, en nosotros. Padre, te suplicamos que quites toda venda de nuestros ojos para que podamos ver y entender y que cada momento podamos recibir de ti esa luz que tanto anhelamos, especialmente en este tiempo tan difícil, tan caótico que nos ha tocado vivir. Un tiempo en el cual son tan acelerados y vemos las cosas que suceden a nuestro alrededor aceleradamente, sabiendo que tú, Señor, estás en nosotros y que cada uno de tus hijos, la iglesia, tiene esa certeza de que tú estás en nosotros como aquel victorioso y poderoso gigante en nosotros. Te damos honor y gloria por siempre. Amén y amén. Estamos viendo de que el Señor cada vez más nos está llevando a un mayor nivel de entendimiento, de conocimiento, y Dios está levantando esta generación entendida. Y somos parte nueva, Señor, de lo que tú estás haciendo y queriendo hacer en tu iglesia, a través de tu iglesia en este tiempo. Estamos viendo de que cómo es posible que un Dios tan grande, el Dios que ha creado todo el universo por su palabra, puede vivir dentro de un hombre tan, pero tan pequeño, tan, pero tan insignificante. Y no estamos viendo sino otra cosa que este es el gran misterio de Dios. Este es el misterio del reino de Dios. El gran misterio de Dios, como dice Pablo el apóstol, es Cristo en ustedes, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El apóstol Pablo, cada vez que quería visitar o iba a visitar a una iglesia en diferentes lugares, siempre anhelaba dar algo del misterio, revelar algo del misterio de Dios. Es decir, el apóstol Pablo siempre tenía en mente transmitir algo del misterio de Dios. Hay muchas cosas que para nosotros son un misterio,
Como dice el apóstol Pablo, no todos dormiremos. Esto es un misterio de Dios. No todos dormiremos, sino que esperamos que el Señor venga pronto. Entonces el apóstol Pablo hablaba, y esa debe ser nuestra oración constante y permanente, que el Señor pueda aclarar nuestros ojos espirituales, quitar la venda de nuestros ojos espirituales, como dice el apóstol San Pablo en el libro de Corintios, y nosotros no hemos recibido, dice, el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Las inescrutables riquezas de Cristo, que son inagotables y que cada día en nosotros tiene que manifestarse, tiene que revelarse. Esa es una de las oraciones que el apóstol San Pablo está orando para que la iglesia pueda entender, comprender a través de la revelación de nuestro Señor Jesucristo lo que ya hemos recibido a través de Cristo el Señor, ya que el apóstol Pablo dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esto es algo que los ángeles del cielo, del Señor, no pueden explicar. ¿Cómo es que el Señor, el Dios de toda la creación, el Dios de todo el universo, decide vivir, morar en un hombre, varón y mujer, que arrastra una naturaleza pecaminosa? Es lo que ni los ángeles del cielo pueden explicar. Un Dios tan santo, vivir en una persona que tiene inclinaciones desordenadas, tanto como los varones y mujeres. Un Dios tan santo, vivir en la vida de alguien que todos sus deseos y pensamientos son de continuo en mal o el mal. Eso es lo que dice la Biblia. Nuestros pensamientos, si no son controlados por el Señor, son de continuamente el mal. Esto es lo inexplicable. Piense por un momento. Esto es inexplicable para todos los seres creados por Dios, que no pueden definir cómo Dios, el Dios del universo, se hizo hombre. El Verbo se hizo carne y habitó entre, dice la Biblia, entre nosotros. Esto es lo que humanamente no se puede explicar. ¿Cómo Dios se hizo hombre? Limitándose en un cuerpo humano, limitándose en espacio, limitándose a un ser humano, el creador de todo el universo, limitándose en tiempo, limitándose de muchas formas, de muchas maneras. Dios se hizo hombre. El Verbo se hizo carne. Y dice el Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahora en nosotros. Ese es el misterio tan grande de Dios. Y mucha gente se pregunta, ¿y por qué lo hizo? ¿Por qué Dios soberano, el creador de todo el universo, lo que vemos y aún lo que no vemos, se hizo hombre? Y la respuesta es: se hizo hombre por pura gracia. El Dios de toda gracia. Al Dios de toda gracia debemos de honrarle y alabarle y darle gracias.
siempre por esto. Así que cada uno de nosotros debe recordar que Cristo está en nosotros. Esa es la esperanza de gloria que cada uno tenemos. Cuando hablamos de Cristo, hablamos de Dios completo, de Dios el Padre, de Dios el Hijo, de Dios el Espíritu Santo. Es decir, que cada uno de nosotros, al recibir a su Hijo, recibimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y al Señor le ha placido por la gracia habitar Dios en nosotros, en cada uno de nosotros. Ese es el misterio tan grande que nosotros tenemos y que humanamente no podemos explicar. ¿Cómo es que Dios, a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, mora en nosotros, mora en el hombre? Así que una de las grandes batallas que el hombre tiene es si Dios está afuera o si Dios está adentro. Y digo batallas porque hay muchos creyentes, y digo creyentes entre comillas, que aún les cuesta creer que Dios esté adentro de nosotros, siendo humanos, siendo fallosos, dice, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que Dios, el Santo, esté adentro, more dentro de nosotros? ¿Cómo es posible? Esta es una de las batallas que cada hombre, sea creyente o no, tiene en el Señor. Así que, amados, tiene que caer la imagen y figura de la relación del Dios del antiguo pacto. Tiene que quitarse, porque siempre estamos observando, mirando al hombre en el antiguo pacto. Y seguimos viviendo o creyendo que vivimos en ese antiguo pacto. Tiene que caerse, tiene que derribarse, porque la relación del Dios del antiguo pacto es siempre un Dios fuera del hombre, varón y mujer. Eso tiene que quitarse de nuestras mentes, tiene que caerse, tiene que derrumbarse de cada uno de nosotros. El problema es que mucha gente no sabe qué significa el antiguo pacto versus el nuevo pacto. Como dice Pablo, para que Él nos ha dado el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios a través de Cristo ya en nosotros nos ha concedido. Es lo que tenemos, lo que cada uno de nosotros, y por lo cual tenemos que pedir al Señor que cada día el Señor pueda mostrarnos, hablarnos. Recuerde que nadie puede conocer a Dios si no es espíritu. Nadie puede ver a Dios si no es espíritu. Nadie puede oír a Dios si no es espíritu. Porque Dios es espíritu. Y habla solamente a gente que es del espíritu, que es espiritual. Dios no habla a gente que es natural, mundana, de este mundo. No habla. El mundo no lo puede conocer a Dios. El hombre natural no lo puede conocer a Dios. No le puede ver a Dios. No le puede entender a Dios. No le puede oír a Dios. Solamente el hombre espiritual. Por eso es que cuando nosotros le recibimos a Cristo, Él
Es una potestad de Dios. Él nos ha hecho seres espirituales. No depende de nosotros, sino depende única y exclusivamente de el Señor. ¿Por qué? Otra vez, por pura gracia, que no es sino Cristo mismo el Señor. Así que Dios ya no está visitándote, Dios ya no está de tiempo en tiempo viniendo a tu vida, sino que ahora Dios está viviendo dentro de ti. Y cuando hablo de Dios, hablo de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Los tres, que son uno. Y si algo se apaga de Dios, no necesitarás que Dios te visite. Necesitarás más bien ser activado, que no es lo mismo. Dijimos, por ejemplo, una de las cosas o la diferencia entre el antiguo pacto versus el nuevo pacto de la gracia llamada maestro, es que el maestro en el antiguo pacto enseñaba acerca de Dios desde afuera. Algo que los hombres enseñaban, que ellos pensaban que era el camino, que era la dirección de Dios, etc. Mas el maestro del nuevo pacto no enseña nada nuevo que el Espíritu Santo de Dios, el maestro por excelencia, nos haya hablado o mostrado a cada uno de nosotros primeramente. Claro, el problema es que hay muchos creyentes que no lo saben esto. No saben que ya en Cristo, en cada uno de nosotros, ha depositado toda gracia, todo regalo, y que nos corresponde a cada uno de nosotros descubrir, saber, conocer, pedirle al Espíritu Santo que nos revele lo que ya hemos recibido. Y que nos corresponde a cada uno de nosotros, como gracia de Dios, es activar lo que el hombre, el ser humano, el creyente en Dios ha recibido. Activarlo. Por ejemplo, Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria en este mundo. Entonces, ser activado no es lo mismo que ser visitado. No es lo mismo. Activado significa activar algo que está dentro del ser humano, del creyente, varón y mujer. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo ya no te está visitando, sino que nuestro Señor Jesucristo está viviendo dentro de ti y de mí. Es lo que enseña el apóstol, el mismo Señor Jesucristo. Si usted lee detenidamente el libro de Juan 14, 15 y 16, detenidamente va a darse cuenta de lo que nuestro Señor Jesucristo les está enseñando a los discípulos. Por eso el Señor Jesucristo dijo, es necesario, es imperativo que yo me vaya y que envíe a otro como yo, el Paracleto, el Espíritu de verdad o el Espíritu de realidad que estará en ustedes y con ustedes para siempre. Esto es maravilloso, esto es algo glorioso, saber que Dios está permanentemente en nosotros todo el
tiempo. Así que no solamente está visitándonos, sino que Él está morando dentro de nosotros. Es, por ejemplo, cuando abrimos la computadora, no estamos solos, ¿no? Sino que estamos siendo o vamos a visitar muchos lugares. Asimismo, Jesús está dentro de cada uno de nosotros. Por eso, nuestra manera de pensar, de actuar, debe ser diferente. No autoimpuestas, no. Tú y yo sabemos a quién tenemos dentro de nosotros. Si no lo sabías, pues debes de saberlo, debes de conocerlo. Ya dejamos de ser naturales y nos convertimos en espirituales para poder oír a Dios, entender a Dios, conocer a Dios y oír a Dios. Humanamente, naturalmente, es imposible. Así que si tú te crees hijo de Dios o dices que eres creyente, debes de conocerle al Señor, a tu Padre, debes oírle a tu Padre que te está hablando todo el tiempo. Si no es así, es algo que debes de rescatarlo y urgentemente. Y no solamente es un murmullo. Dios no tiene la capacidad de murmurar o musitarnos algo y quejarnos, ¿no es cierto? Cada uno. Ese no es el Dios que tenemos dentro de nosotros, sino es un Dios que quiere mostrarse y que quiere revelarse claro, si es nuestro Padre. Nuestro Padre siempre quiere hablar con sus hijos. El problema es que nosotros muchas veces andamos apurados, preocupados, desesperados, angustiados, sin saber qué hacer. Ese es el gran problema que tenemos. Queremos todo rápido. Y estamos viendo que Dios no es rápido. Dios se detiene con los que pasan tiempo con Él. Así que una de las cosas que tenemos que aprender es pasar tiempos con Él. Todo el día con Él, alabando y bendiciéndole a Él. Hablamos de que el salmista decía, Dios es mi amparo y fortaleza. En Él estoy tan maravillado, vivir maravillados de Él, sorprendidos por Él y de Él todo el tiempo. Entonces, cuando tú eres consciente de que tienes dentro de ti, decides qué oír y qué no oír, qué ver y qué no ver. Decides qué comer y qué no comer. Decides qué tomar y qué no tomar. Jesús decía, el que bebe de mí y come de mí, vivirá eternamente. El que come y bebe de mí. La gran pregunta es, ¿por qué andas atemorizado? ¿Por qué andas preocupado? ¿Qué comiste? ¿Qué oíste? ¿Qué bebiste? Y claro, las noticias, los periódicos no traen buenas noticias. Cada una o cada día traen malas noticias. Por eso la gran pregunta es, ¿qué oíste? ¿Qué comiste? ¿Qué bebiste? ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué estás angustiado? ¿Por qué estás desesperado? Otra vez, ¿qué comiste? ¿Qué oíste? ¿Qué bebiste? Nunca en mi vida estuve tan
sano como ahora, nunca. Todos mis órganos funcionan a la perfección, todos, excepto el cerebro. Escuche bien, pero mi confianza es que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Esa es la confianza más grande que tú y yo tenemos. Claro, si Dios mora en tu vida, en tu interior, mora la vida, mora la salud, mora todo de Dios. La confianza está en Dios, el que mora en tu vida. Otra vez, ¿qué es lo que comiste? ¿Qué es lo que bebiste? Hoy podemos ir al internet y podemos averiguar. Siempre recuerdo las palabras de un doctor que decía, usted no vea el internet, no oiga el internet, porque el internet dice muchas cosas. Porque cuando vamos al médico ya le decimos lo que tenemos, lo que somos, lo que padecemos. Y entonces el médico dice, mire, eso ha de haber visto en el internet, ha de haber escuchado en internet. O usted tiene muchas preguntas, dice, pero el internet dice esto. Dice, bueno, no escuche al internet. ¿Ya? Es decir, hablamos de que el internet o las redes sociales son para gente madura. Porque nos creemos cualquier cosa que nos dicen de oír. La pregunta es, ¿qué oímos? ¿Qué vemos? ¿Qué comemos? ¿Qué bebemos? Entonces, eso hace o nulita a Dios. Lo que Él quiere hablarnos, lo que Él quiere decirnos, a quien tenemos que mirar siempre, por eso el autor de los Hebreos menciona, puesto la mirada siempre en Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. Siempre, no de vez en cuando, no casi siempre, sino siempre en Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que, claro, si tenemos a Dios dentro de nosotros, tenemos que cuidarnos. ¿Qué comemos? ¿Eh? Tenemos que cuidarnos en la comida, tenemos que cuidarnos en nuestros ejercicios diarios. ¿Y saben por qué tenemos que cuidarnos? No para estar enfermos, o no para no estar enfermos, sino que nos cuidamos para cuidar al Cristo que tengo dentro de mí, para cuidar al Cristo que tenemos dentro de nosotros, no para no enfermarnos, porque al fin y al cabo todos nos enfermamos, como dice el apóstol Pablo, ¿no? ¿Acaso no todos nos enfermamos? Nos cuidamos es porque tenemos morando al Cristo dentro de nosotros. Para que el Cristo que tenemos dentro de nosotros se pueda expresar mucho mejor. ¿No es cierto? Se pueda expresar mucho mejor. Es decir, mientras tenemos salud, mientras tenemos vida, podemos expresar a nuestro Señor Jesucristo mucho mejor que estando en una UCI, en una sala de emergencia, en un hospital, tirados, postrados en una cama, ¿verdad? No quiero decir con eso que no lo vamos a expresar, no, pero vamos a expresarlo mucho mejor, muchísimo mejor, si estamos con vida, si estamos con salud. Entonces, nos cuidamos no para no enfermarnos, sino para que el Cristo que está dentro de nosotros sea expresado de la mejor manera. Por eso nos cuidamos. Así que, amados, espero que en los próximos días, en los próximos meses, en los próximos años, vamos a cuidar al Cristo que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Espero que usted se cuide no porque tenga mejor salud,
No porque tenga mejor fuerza, no, sino simple y llanamente porque tiene el Cristo dentro de usted, morando dentro de usted. Así que vamos a cuidar entonces nuestros ojos por causa de Cristo. Vamos a cuidar nuestros oídos por causa de Cristo. Vamos a cuidar nuestra boca por causa de Cristo. Vamos a cuidar a nuestras familias por causa de Cristo. Vamos a cuidar nuestras declaraciones que hacemos constantemente, permanentemente, por causa de Cristo, porque muchas veces lo que declaramos anulamos el poder de Dios. Anulamos el poder de la palabra de Dios. Lo que declaramos. Entonces, vamos a cuidar todo lo que somos y tenemos por causa de Cristo que está dentro de cada uno de nosotros. Por eso debemos cuidarnos. No porque vamos a ver mejor, vamos a oír mejor, sino por causa de Cristo, el Señor. Así que es fundamental que hoy nos levantemos a un mayor nivel como iglesia en la revelación del Hijo de Dios que está ya en nosotros. Tenemos que hacer énfasis en lo que el apóstol Pablo nos enseña vez tras vez. Que Dios nos dé revelación permanente, constante del Hijo Jesucristo que está morando en nosotros todo el tiempo. Y que es el Espíritu Santo del Señor, el Espíritu del Santo que mora en nosotros, como dice el apóstol Juan. Si el Espíritu Santo está en nosotros, Él debe enseñarnos todas las cosas, debe llevarnos, conducirnos a la verdad y no a la mentira. El Espíritu que está en nosotros. Él es el Maestro por excelencia. Entonces, ¿cómo Dios se revelaba en el antiguo pacto? Bueno, en el Salmo 19, recordemos que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, la creación le hablaba al alma viviente. La creación le hablaba al primer Adán, que es alma viviente. Porque el alma se nutre de todo lo que está a su alrededor. Recuerde, el alma se nutre, se alimenta de todo lo que está a su alrededor. La creación, los seres humanos, las familias, se alimenta constantemente. El gobierno, las noticias, se alimenta constantemente. El espíritu, en cambio, no. Esto es muy importante que podamos entender. El alma humana, que éramos antes, el primer Adán, se alimentaba siempre de todo lo que está a su alrededor. Absolutamente. La gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es que en el nuevo pacto el Señor nos hizo espíritu. Y el espíritu no se alimenta de todo lo que está a su alrededor. El espíritu no se nutre de lo que está a su alrededor. El alma, en cambio, mira las cosas temporales.
El alma siempre está mirando que todo es temporal. Todo lo que tú ves es temporal. Todo, absolutamente todo. Todo lo que ve el hombre natural es temporal. Los políticos creen que nunca se van a terminar. Entonces se dedican a robar y a robar y a robar y a robar y creen que nunca el dinero se va a terminar. O las cosas o las posesiones materiales se va a terminar. Todo es temporal. El espíritu, en cambio, son eternas. Algo que tú no lo ves, pero sabes que es eterno. Dios es espíritu. Dios es eterno. Nunca se va a acabar. Las cosas que tú ves son temporales. Todo, inclusive a quien tú ves. Pronto seremos comida de alguien, ¿verdad? Pero el espíritu jamás. Jamás. Y eso es lo que muchas veces olvidamos. Por eso nos afanamos por tantas cosas que son temporales. Y las cosas que son eternas, no nos preocupamos. No les damos la importancia del caso. El alma se alimenta de las cosas que ve. El alma se alimenta de las cosas que siente. El alma se alimenta de las cosas que puede tocar. El alma se alimenta de las cosas que puede oír. Por eso es que nos gusta oír. Y claro, tenemos el pretexto de decir, bueno, yo quiero solamente saber para orar. Y no es eso, solamente queremos escuchar, oír, enterarnos de muchas cosas. Eso es lo que busca el alma. Pero el espíritu no. Se alimenta de lo que siente, de lo que ve, de lo que puede tocar, de lo que puede oír. No, el espíritu no se alimenta de lo que se alimenta el alma. Por eso es que Dios, el espíritu, es alimentado por la persona de Cristo. En la vida del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo de Dios, como dice el apóstol, o como dicen los apóstoles. Así que nuestro espíritu se alimenta por la persona de Cristo, el Señor, a través del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Por eso es que Dios se relacionaba antes del nuevo pacto. Dios se relacionaba con el hombre a través del alma del ser humano. Lo que sentía, lo que percibía, lo que oía. Y hay muchos creyentes que dicen que yo siento, yo siento, yo siento. Hoy no, porque ese es el alma. Esos son los varones y mujeres almáticos. Sino que ahora lo hacemos por el Espíritu y que el Espíritu, todos los hijos de Dios verdaderos, lo tenemos y somos. Por eso podemos oír a Dios, por eso podemos ver a Dios, por eso podemos ser alimentados por Dios a través del Espíritu. Entonces, es imposible conocer a Dios, oír a Dios, si no somos espíritu, si no somos espirituales. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y dice la Biblia, y los que le adoran, en verdad, tienen que ser espirituales. Por eso es que David canta y dice, alma mía, alaba al Señor.
Pero viene Jesús y dice, basta en el alma, porque de aquí en adelante los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Basta, suficiente, porque de aquí en adelante los verdaderos adoradores no va a ser en el alma, sino va a ser en el espíritu. Y claro, el Espíritu Santo que es de Dios, que mora en nosotros, será quien nos conduce a la verdad, en espíritu y en verdad. Y no será en este monte, no será ni en Jerusalén, no será ni en Israel, no será ni en Ecuador, no será, sino en espíritu y en verdad, en donde quiera que se encuentren. Por eso para Dios no es tan importante que tú estés ahora en Ecuador y que luego te muevas a ver. Dios no está en ese negocio. ¿De dónde será que tengo que estar? Donde quiera que estés. Donde quiera que te muevas. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, nuestro Señor Jesucristo hace un cambio del alma al espíritu. Ya no más en el alma, sino en el espíritu. El alma canta según las circunstancias. ¿Me va bien? Entonces, Señor, gracias, te alabo, te bendigo, porque me va bien, porque los negocios están funcionando bien, porque en la familia todo está bien, porque en la familia quizá no hay ningún enfermo. Entonces, Señor, por eso te damos gracias. Pero las cosas van mal, ¿eh? Es otra cosa. ¿No? Cuando las cosas van mal, muchas veces ya no queremos ni orar, ni cuando nos servimos los alimentos. Ora tú no, ora tú no. Cuando las cosas no van como queremos o esperamos que vayan. Entonces ahí es otro cuento, es otra cosa. Entonces, solo se puede adorar en espíritu cuando alguien está pasando crisis en su vida o a su alrededor. Solamente el hombre espiritual, mujer o varón, puede adorar al Señor, los espirituales. En cualquier circunstancia de la vida, los espirituales siempre adorarán al Señor. No solamente por las circunstancias que están bien o a favor o en viento en popa, como dice mucha gente, ¿no? Así que escuche bien, por favor. El Espíritu Santo y el espíritu del hombre no se nutre de circunstancias. El espíritu en el hombre se alimenta de Cristo. Todo el tiempo se alimenta de Cristo. No por las circunstancias. Esto es muy importante, muy importante entenderlo. A veces preguntamos, ¿no es cierto?, a la gente, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Por qué no vino a tal o cual reunión? Entonces presentan muchas. Es que, usted sabe, vivo lejos, tengo problemas, me pasaron estos problemas, tengo estas circunstancias. Entonces, ¿y cómo pasó? Preocupado, desesperado, angustiado. ¿De quién está comiendo? ¿Qué es lo que está comiendo? ¿Qué es lo que está oyendo? ¿Qué es lo que está viendo? Recuerden, todo lo que vemos, oímos, tocamos es temporal. Temporal.
A veces sentimos un dolor en el hombro, todo es temporal. A veces sentimos un dolor en el estómago, todo es temporal. Pero el espíritu se nutre, se alimenta única y exclusivamente de Cristo, el Señor. Entonces, la gran pregunta, ¿de qué estamos alimentándonos todo el tiempo? Cristo es la provisión de tu espíritu, de mi espíritu. Cristo está alimentando a tu espíritu, a mi espíritu. Por eso es que su palabra es espíritu y es vida. Su palabra, no la Biblia, su palabra. La palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra, la que escuchamos permanentemente, oímos constantemente. Ya que entonces un predicador, a mucha gente le gusta un predicador motivacional. Un predicador motivacional siempre estará alimentando el alma con cosas externas, pero el predicador del Espíritu no es motivacional, es inspiracional. Y debemos tener o tomar que no es lo mismo. Hay mucha diferencia entre motivacional e inspiracional. A mucha gente le gustan los predicadores motivacionales, que les vengan a motivar la alma, que les vengan a decir que pueden ser millonarios, que pueden ganar tanto dinero, que pueden siempre estar de victoria en victoria, ¿no es cierto? Y de poder en poder, pero externamente. Y no aquellos que inspiran lo que ya tienen dentro de sí. Por eso es que la Escritura no es motivada por Dios, sino las Escrituras son inspiradas por Dios. Porque cuando Dios inspira al hombre, nutre el espíritu del hombre. Entonces, estamos viviendo un caos, estamos viendo una crisis, pero escuchamos la palabra del Espíritu y la palabra del Espíritu es la que nos levanta otra vez, de continuo en continuo. Cuando el apóstol Pablo está hablando de que el Señor siempre nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Bueno, Pablo no estaba cómodamente, tal vez en una casa, sentado detrás de un escritorio. Pablo posiblemente estaba en una cárcel, con cadenas en sus manos, en sus pies. Entonces Pablo no estaba cómodo. Y él siempre decía, el Señor es el quien nos lleva de victoria en victoria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. Entonces, cuando escuchamos una palabra del Espíritu, cuando escuchamos la voz del Espíritu que está dentro de nosotros, es la que siempre nos está levantando una y otra vez nuestros espíritus. Quizás al escuchar una palabra de Dios o una palabra del Espíritu, no cambió nada. Tú dices, pero nada ha cambiado. Pero solamente o simplemente existe un cambio de que ya no eres almático, sino que te convertiste en ser espiritual. En el alma miramos todo lo que nos rodea.
Entonces empezamos a justificar y comenzamos a alimentar nuestro estado. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, es que yo estoy mal por esto y por este otro y por este otro. Pero la iglesia está migrando del alma al espíritu. La iglesia del Señor está moviéndose del ser almático al ser espiritual, donde ya no le importan las circunstancias. Y no es que sea insensible, como mucha gente dice, ya te has vuelto un insensible o una insensible. Simplemente ellos han aprendido a vivir en el poder del Espíritu. Hemos aprendido a vivir en el poder del Espíritu. Hemos aprendido a cantar en el Espíritu. No importa la hora, aun cuando sea medianoche. Como Pablo y Silas, ¿recuerda usted? En el libro de los Hechos, capítulo 16, estaban en la cárcel, en Filipo, y a medianoche dice que Pablo y Silas, mirándose en sus manos encadenadas, sus pies encadenados, en plena cárcel, a medianoche. Cuando a medianoche los dolores son más intensos, las crisis es más aguda, comenzaron a entonar cánticos al Señor. Entonces, ellos han aprendido a adorar a Dios en espíritu y que no tienen nada que ver con las circunstancias. No aprendieron a quejarse, no, el apóstol Pablo o Silas comenzaron a decir, bueno, y no hemos hecho nada para estar aquí en la cárcel. Y Dios, no hemos hecho nada para estar encadenados. No cometimos ningún delito. Nos justificamos, no hicimos nada malo. Como mucha gente hoy en día escucha y escuchamos oír o ver, ¿no? Bueno, yo soy tu hijo, yo he hecho tal cosa, tal otra cosa y tal otra cosa. Entonces no debería estar así en estos aprietos, no debería estar en estos problemas, no debería estar en esas... No. No importa las circunstancias que tú te encuentres ahora mismo, pero empieza a darle gracias al Señor en el Espíritu, no importando las circunstancias. Entonces, estás aprendiendo que Dios te hizo espiritual. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo y esta hora. Permite que tu palabra haga la obra en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que podamos ver a Dios, oír a Dios, comer de Dios, comer de Cristo todo el tiempo. No importa las circunstancias, no importa las adversidades, no importa las crisis, pero somos hombres y mujeres que tú has hecho espirituales para poder oír a Dios, ver a Dios, comer a Cristo el Señor. Y que en momentos tan difíciles podamos experimentar esta gracia tuya, este misterio tuyo, y que cada día puedas revelarnos los misterios que tú tienes escondidos en Dios y que están depositados dentro de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Amados, queremos invitarte los días sábados a las 7 de la mañana, estamos acá reunidos, y también los domingos a partir de las 9:30 de la mañana. Gracia y paz a cada uno de ustedes.